buenas, cojáis una vez más al canal del Dojo del Duelista y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, concretamente en un tutorial de arquetipo del deck de Zodiac, que bueno, es el que ganó la encuesta que os puse después del tutorial de arquetipo pasado. Y la verdad, pues bueno, es un arquetipo bastante curioso. El arquetipo es un arquetipo de guerreros bestia a nivel 4 de atributo tierra, está enfocado en el Steed. Es un arquetipo que fue tier 0 cuando después de su salida, un arquetipo que estuvo en formato muchísimo tiempo y solo se jugaba este arquetipo. Y la verdad tenía unos resultados brutales en el competitivo porque era un arquetipo muy versátil. El arquetipo en sí fue tocado luego por banlist, tenemos muchas cartas dentro de la banlist, tanto en limitación como en baneo, entonces pues sí que se ha visto un poquito afectado. Esto ha hecho que sea bastante difícil de montar una build, pero bueno, aún así pues se sigue pudiendo jugar. Además pertenece a la historia de los Pendulum, ya que tiene que ver con la historia de Masterpiece. Después de que Luster y Vector tuviesen su encuentro y demás, se acaban liberando los Truekin y se enfrentan a diferentes tribus, como son por ejemplo los Zodiac, como son los Crystron. En base al lore, pues cada uno se pega con el Truekin de su atributo. En este caso, los Zodiac, como son de atributo tierra, se pegan contra el Izosajin. El arquetipo además está basado en el zodíaco chino, cada uno de los monstruos representa un animal distinto del zodíaco chino, tanto los monstruos de Steed como los monstruos del main deck. Y bueno, vamos a conocer un poquito los monstruos del arquetipo. Para empezar vamos a conocer a Zodiac Raptier. Raptier era una de las mejores cartas del deck y ahora mismo la tenemos limitada porque la verdad es que era brutal. Representa a la rata dentro del zodiaco chino y es una carta muy buena, como ya os digo. Nos la limitaron básicamente porque el efecto que tenía era muy consistente dentro del deck, ya que básicamente nos montaba campo simplemente con una sola Raptier, entonces estaba muy bien. El efecto que tiene es que cuando es invocado normal podemos mandar una carta Zodiac del deck al cementerio, cosa que nos va a venir muy bien porque luego podemos utilizar efectos de las cartas trampa desde el cementerio, por ejemplo, ya que podemos mandar cartas trampa o mágicas también. Podemos tener monstruos que luego equipar como materiales Steed o invocar, etcétera, así que es una carta muy versátil. A mayores, si un monstruo Steed cuyo tipo original sea guerrero bestia que tenga esta carta como material Steed, gana el siguiente efecto. Una vez por turno podemos quitar un material Steed de esta carta para invocar especial un Zodiac Raptier de nuestra mano o deck. Es lo que tenía muy bueno, que llevabas más de una Raptier, pero ahora está limitado, solo se puede jugar una, y básicamente armabas campo solo con una Raptier, ya que invocabas esta Raptier, bajabas un Steed utilizando esta Raptier, porque como veremos luego los Steeds se pueden bajar utilizando un solo monstruo, que era lo que los hacía muy fuertes, y luego quitabas el material de Raptier para invocar otro Raptier, por lo cual ya tenías dos monstruos de atributo tierra que te accedían a un Missus instantáneo, entonces era un mazo muy sólido por este tipo de efecto. El siguiente que vamos a ver es Ramram. Ramram es una carta bastante buena, que sí que se sigue jugando en el formato ahora mismo, y la verdad es de lo más sólido que tenemos junto con Whiptail y junto con Thoroughblade. Ramram es el carnero del zodíaco chino, es una carta bastante defensiva y tiene un efecto de defensa. Hay tres cartas dentro del arquetipo que son Ramram, la coneja y el gallo, que tienen efectos de defensa. En el caso de Ramram defiende de cartas trampa. Si esta carta es destruida por batalla por efecto de carta, podemos seleccionar un monstruo Zodiac en el cementerio, excepto un Ramram, e invocarlo especial. Un efecto bastante bueno, la verdad, y muy sólido porque nos da una invocación desde cementerio automática de cualquier monstruo Zodiac, que no tiene por qué ser de un monstruo de main deck, por lo cual podemos utilizar también un Steed o cosas por el estilo. Además, un monstruo Steed cuyo tipo original sea guerrero bestia tenga esta carta como material, gana el siguiente efecto. Cuando el oponente activa una carta trampa o un efecto que seleccione al monstruo Steed en cuestión, como efecto rápido podemos quitar un material Steed de esa carta para negar la activación. Cosa que nos va a venir muy bien porque nos puede defender a ese monstruo Steed de cartas como por ejemplo Infinite Impermanence, lo cual pues lo hace bastante sólido. Como ya os digo, pues este nos niega las cartas trampa. Después tenemos a Vaniblast, que es la que nos niega las cartas mágicas. Vaniblast es el conejo dentro del zodíaco chino. El efecto que tiene es que si es destruido por batalla por efecto de carta, podemos seleccionar una carta Zodiac en el cementerio, excepto un Vaniblast, y añadirle a la mano, por lo cual nos hace un recovery interesante, sobre todo muy importante para cartas como por ejemplo Raptier o Whiptail, así que eso está bastante guay. Además, mientras un monstruo Steed cuyo tipo original sea guerrero bestia tenga esta carta como material, gana el siguiente efecto. Durante el turno de cualquier jugador, cuando el oponente activa una carta mágica o un efecto que selecciona esta carta, podemos quitar un material Steed de esta carta para negar la activación. Es un efecto muy bueno porque es una carta bastante situacional pero muy eficaz. Me explico, contra un deck como por ejemplo el de Sky Striker es una carta brutal porque nos evitamos cosas como Widow Anchor, Afterburners o por ejemplo la que destruye, no me acuerdo el nombre, cartas mágicas, la Wave creo que es, que luego también da una destrucción a monstruos, entonces está muy bien porque evita esos efectos de cartas mágicas a base de una negación. Entonces puede ser una opción muy buena dentro de un side deck para un deck de Zodiac, ya que es una carta que sigue siendo un material de Zodiac y que además nos da esa defensa contra un deck Sky Striker. Aunque sí que es cierto que no es una carta excesivamente potente en el formato, porque sí que es cierto que las cartas mágicas que afecten a nuestros Steed no hay tantas per se, porque por ejemplo Raigeki ya no se juega tanto, entonces ese tipo de efectos pues no se ven demasiado.
Por eso es una carta más enfocada a un side deck ahora mismo, pero aún así es bastante sólida. Y por último tenemos a Catarrust. Catarrust es el que nos defiende de efectos de monstruos. Catarrust es el gallo en el zodíaco chino y es una carta bastante buena. Nos salió como apoyo después de que saliese el arquetipo, salió como promo dentro de la edición especial de Ranking Tempest, luego tuvo una versión común en Maximum Crisis y es una carta bastante buena. Si es destruido por batalla por efecto de carta, podemos seleccionar una carta zodiaca en el cementerio, excepto un Catarrust, y barajarla dentro del deck. Un efecto que está útil sobre todo para las cartas mágicas. Además, si un monstruo Steed, cuyo tipo original era Guerrero Bestia, tiene esta carta como material Steed, durante el turno de cualquier jugador, cuando el oponente activa un efecto de monstruo que selecciona esta carta, podemos quitar un material Steed de esta carta para negar la activación. Nos defiende de efectos de monstruos. Lo único malo que tiene esta carta es que salió como apoyo y salió después de que se tocase en la banlist del arquetipo y no ayudó al arquetipo en sí. Sí que da una defensa, pero no da la velocidad que tenía el arquetipo antaño, entonces no es una carta tan buena. Después veremos a Whiptail. Whiptail es la serpiente del zodíaco chino, es una carta brutal y es de lo mejor que tiene ahora mismo el arquetipo. Lo tenemos a 3, así que pues la verdad está bastante bien. El problema que tiene el arquetipo es que no tiene boss monster per se, ya que los boss monsters los generamos con los Steed, ya que estos ganan ataque en base al ataque de todos los materiales que tengan. Entonces, esta carta nos viene muy bien para esa Battle Phase. Como efecto rápido podemos seleccionar un guerrero bestia Steed que controlemos y ponerle esta carta como un material desde la mano o el campo. Entonces eso está bastante bien porque estamos generando ya 1200 de ataque para esos Steed, a mayores de un material. Además, si un monstruo Steed cuyo tipo original sea guerrero bestia tiene esta carta como material, gana el siguiente efecto. Durante la Battle Phase, si atacó a un monstruo, después del cálculo de daño desterramos ese monstruo al oponente. Un efecto brutal porque nos puede venir genial para quitarnos cartas del oponente muy poderosas, como por ejemplo Borreload, o como por ejemplo Saryuya, o ese tipo de monstruos potentes, o si no por ejemplo monstruos también que no pueden ser destruidos por batalla, luego se destierran. Entonces es una carta para hacer boss monster muy consistente, y nos va a venir muy bien dentro del mazo y por eso se jugará a 3 dentro de un mazo. Y por último, el último monstruo de main deck que vamos a ver es Zodiac Thorokblade. Thorokblade es el caballo del zodíaco chino y es ahora mismo la mejor carta dentro del deck. Es decir, antes normalmente se accedía sobre todo a Raptier, porque Raptier nos daba muchísima velocidad dentro del deck. Pero ahora mismo, como Raptier no está tan disponible y el combo de Raptier está bastante limitado, necesitamos esta carta porque es un iniciador muy útil. Nos da poder de robo y además nos da 1600 de ataque para nuestros boss monster, así que eso está bastante bien. El efecto que tiene es que si es invocado normal o especial, podemos descartar una carta Zodiac y si lo hacemos robamos una carta. Un efecto muy interesante porque es un poder de robo dentro del arquetipo que la verdad no hay demasiado. Además, si un monstruo Steed cuyo tipo original sea guerrero bestia tiene esta carta como material Steed, si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa, inflige daño de penetración al oponente. Un efecto que no está mal, pero aún así no es lo mejor, es quizás el peor de todos en cuanto al efecto adicional que dan los monstruos Steed. Y eso serían los monstruos del main deck. Después vamos a ver las cartas mágicas y trampas, realmente tienen 2 de cada uno. Es bastante curioso porque una de las cartas mágicas no es del arquetipo Zodiac en sí por el nombre, pero sí que es del arquetipo Zodiac por el efecto, luego lo veremos. Y estas cartas mágicas y trampas básicamente cuentan la batalla de los Zodiac contra los True King, contra Lizosajin, realmente. La primera que tenemos es Barrage, es una de las mejores cartas que tiene el deck y la verdad es curioso porque en el OCG la tocaron bastante en banlist y aquí no la tocaron. Está muy bien que esté libre porque sí que es cierto que pese a que el deck ya está bastante mal pues le da cierta velocidad y le ayuda bastante, pero sí que es cierto que preferiría yo, si hubiese hecho la banlist, que hubiesen dejado al menos un Trident o la Raptier a 2 y que esta carta lo hubiesen tocado un poco. Es una carta que acelera muchísimo el deck. El efecto que tiene es que seleccionamos una carta boca arriba que controlemos, la destruimos y si lo hacemos invocamos especial un monstruo Zodiac del deck y solo podemos utilizar este efecto de Barrage una vez por turno. Un efecto muy bueno porque se puede romper a sí misma. Entonces básicamente podemos poner esta carta, romperla y ya nos baja un Zodiac, lo cual pues lo hace muy bueno, sobre todo pues con el combo de Raptier antes era bestial. Además, si esta carta es destruida por un efecto de carta y mandada al cementerio, podemos seleccionar un monstruo Zodiac Steed que controlemos y añadirle esta carta como material a ese monstruo. Lo cual está muy bien porque también se aplica con su propio efecto. Si la rompemos por su propio efecto, aparte de esa invocación vamos a tener después ese material adicional para un monstruo Steed. Cosa que está bastante bien sobre todo para los de las defensas, ya que podemos aplicárselo a un monstruo de estos que tenga pues efecto de defensa contra efectos, contra trampas y demás, y podemos desacoplar esto como material y no ese monstruo para tener negaciones dobles, así que está bastante bien. Después tenemos Zodiac Sing. Esta carta es muy curiosa y es la que os digo que no pertenece al arquetipo entre comillas por nombre, porque no es una carta Zodiac, es Zodiac, le falta una O.
Entonces esto hace que no sea buscable, que no sea recuperable. Es una carta de campo que está bien, pero el nombre le perjudica bastante. El efecto que tiene es que todos los monstruos Zodiac que controlemos ganen 300 de ataque y defensa. Un efecto bastante consistente, teniendo en cuenta que, como ya os he dicho, los boss monster que tenemos dentro del deck son los Steed ganando ataque en base a los materiales. Y hay veces que no van a ser excesivamente altos. Entonces 300 de ataque parece una tontería, pero nos va a ayudar bastante a generar un boss monster consistente en campo. Además, los monstruos que el oponente controle no pueden seleccionar a monstruos de guerrero bestia boca arriba que controlemos para ataques, excepto al guerrero bestia que tenga el mayor ataque en el campo. Y puede elegir entre ambos si hay empate, es decir, si hay dos con el mismo ataque y son los de más ataque, pues puede elegir a cuál de los dos. A mayores, una vez por turno, si uno más monstruos Zodiac que controlemos fuesen a ser destruidos por efecto de carta, podemos destruir un monstruo en nuestra mano o en nuestro campo en lugar de uno de esos Zodiac. Entonces nos defiende un Zodiac con una destrucción. Está bien porque además también es en la mano, entonces nos puede venir bastante bien. Después, en cuanto a cartas trampa, de primeras tenemos Zodiac Combo. Es una carta brutal y ahora se juega muchísimo. Antes se jugaba una copia, ahora se juega 3, básicamente por necesidad, porque es el recover del deck. En la foto vemos a Lizosajin pegándose con los Zodiac, lo que os decía, pues cosas del lore. Y está bastante bien porque el efecto que tiene es que seleccionamos un monstruo Zodiac Steed que controlemos y le añadimos un monstruo Zodiac desde el deck como material Steed a ese monstruo. Así que básicamente es una búsqueda directa y le podemos añadir el que vayamos necesitando. Whiptail, por ejemplo, para ese destierro, Thorok Blade para darle 1600, los de defensas para defender de efectos, de cartas trampa, de cartas mágicas, así que está bastante bien. Además, durante el turno de cualquier jugador, excepto el turno en el que esta carta fue mandada al cementerio, podemos desterrar esta carta del cementerio para seleccionar 5 cartas Zodiac en el cementerio con diferentes nombres, barajar las 5 dentro del deck y después robar una carta. Un efecto muy bueno, porque para empezar son 5 cartas Zodiac, lo que implica que no tienen por qué ser monstruos. Puede ser otro combo, puede ser la Barrage, así que luego podemos acceder a esa Barrage de nuevo. Pueden ser muchas opciones, lo único que no podemos es el Zodiac, sí, pues lo mismo, lo que os dije, se llama Zodiac en vez de Zodiac, entonces no es buscable, no es recuperable. Pero bueno, aún así es una carta muy buena, además nos da poder de robo, así que eso también está bastante bien. Y la última carta que tenemos es Zodiac Gathering. Es la carta trampa que queda. La verdad no es muy buena, pero también es un apoyo que le sacaron. El efecto que tiene es que si un monstruo Steed de Zodiac que controlemos fuese a quitar materiales Steed para la activación de un efecto, podemos quitar materiales Steed de otro monstruo Steed que controlemos en su lugar. Cosa que está bastante bien porque podemos quitar de varios monstruos Steed para mantener materiales en ese monstruo. Así que eso está guay, pero aún así no es un efecto excesivamente potente. El otro efecto que tiene es que solo podemos utilizar este efecto del Gathering por turno y podemos desterrar esta carta al cementerio para seleccionar 2 monstruos Steed Zodiac que controlemos y añadirle uno al otro como material. No es un efecto muy consistente y, como ya os digo, pues es una carta bastante mediocre, por eso casi nunca se juega dentro de las builds de Zodiac. Esto sería lo que sería main. Vamos a ver ahora los Steed, que tiene bastantes arquetipo, dado que está enfocado a Steed. Tienen efectos bastante particulares, tienen 2 de ellos baneados debido a que, bueno, tenían un efecto muy consistente para el arquetipo, uno de ellos, y el otro pues era bastante molesto contra el oponente. Y bueno, vamos a ver un poquito. El primero es Tiger Mortar. Tiger Mortar representa el tigre del zodiaco chino. Es una carta bastante buena y a día de hoy es de las mejores que tiene el arquetipo. El efecto que tiene es una vez por turno, y esto es un efecto genérico que tienen todos los Steed de Zodiac. Podemos invocar Steed un Zodiac Tiger Mortar, en el caso de, por ejemplo, Hammerkong sería otro Hammerkong, es decir, el del nombre, utilizando un monstruo Zodiac que controlemos con nombre diferente como material Steed. Si utilizamos un monstruo Steed, le añadimos sus materiales a esta carta. Y además, esta carta gana ataque y defensa igual al ataque y la defensa de todos los monstruos Zodiac que tengan puestos como material. Lo que os decía, pues es de esta manera como hacemos los boss monster. Este efecto, como ya os digo, lo tienen genérico todos los Zodiac. Ya lo iremos viendo que el resto de Zodiac también tienen este método de invocación y el de ataque y defensa, pero luego tienen un efecto particular cada uno. El efecto que tiene este es que una vez por turno vamos a quitar un material Steed de esta carta para seleccionar un monstruo Steed que controlemos y un monstruo Zodiac en el cementerio y añadir ese monstruo Zodiac en el cementerio a ese monstruo Steed como material. Algo que está bastante bien porque nos va a ayudar a ponerle los materiales defensivos que queramos al Zodiac que queramos, sino para el Whiptail para el destierro o el Thorok Blade para el ataque, etcétera, etcétera. Así que está bastante bien. Después tenemos a Hammerkong, el mono del zodiaco chino. Es una carta también bastante buena, tiene el efecto genérico de invocación que tienen todos los Steed de Zodiac, y el efecto que tiene como monstruo Zodiac está muy bien. Y es que mientras esta carta tenga materiales Steed, el oponente no puede seleccionar monstruos boca arriba Zodiac en el campo con efectos de carta excepto a este. Y una vez por turno durante la end phase quitamos un material Steed de esta carta. ¿Por qué es tan bueno? Básicamente porque como es una carta defensiva, podemos cargarle a esta carta con los materiales de, por ejemplo, Catarrust, de Bunny Blast y de Ram para que tenga defensas ante efectos de monstruo, ante mágicas y ante trampas. Y a fin de cuentas el oponente solo puede seleccionar a este, entonces nos va a servir para defender a todos nuestros Zodiac y esos efectos van a defender a este. Entonces está bastante bien. Aunque sí que es cierto que cada turno tenemos que andar quitando un material, lo cual pues va a hacer que esa defensa no nos dure demasiado en campo. Aún así es una carta bastante buena y ahora mismo es un apoyo que está en común
común que es bastante accesible a cualquiera que se quiera hacer un deck de Zodiac. Después tenemos a Chakanine. Chakanine es el perro en el Zodíaco chino. Es una carta muy buena y ahora mismo junto con Tiger Mortar es de lo mejor que tiene el deck porque es de lo que nos ayuda a hacer combos. Aparte del efecto de invocación y del de ataque y defensa, el efecto que tiene es de invocación desde cementerio. Es un efecto bastante bueno ya que una vez por turno podemos quitar un material de esta carta, seleccionamos un monstruo Zodiac en el cementerio y lo invocamos especial, pero por el resto del turno tiene los efectos negados y no puede ser utilizado para invocación de Steed. Eso es un pequeño problema porque sí que es cierto que no lo vamos a poder utilizar para ninguno de los Zodiac, pero está bien porque lo podemos añadir como material por algún efecto de los Zodiac o si no utilizarlo para Link, utilizarlo para sincronía, para fusión, etcétera, etcétera. Así que eso está bastante bien. Aún así la carta está muy bien porque nos genera materiales en campo desde el cementerio, así que reciclamos Zodiac que ya estén gastados. Después tenemos a Zodiac Trident. Esta es una de las que están baneadas y la verdad a mí esta sí que me dolió porque sí que es una carta que se puede jugar contra ella difícilmente, pero se puede jugar. Entonces me parece que es una carta que a uno en una banlist podría haber estado bastante bien en vez de baneada, pero bueno. El efecto que tiene aparte de la invocación, y es por lo que era tan buena, es que una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador, podíamos quitar un material de esta carta para seleccionar una carta boca arriba en el campo y destruirla. Entonces básicamente, como estáis viendo, es un boss monster muy interesante porque podemos darle mucho ataque por el efecto ese que tiene en genérico y encima tenemos esa destrucción. Está muy bien porque además es una destrucción también en el turno del oponente, pero tiene sus pegas y por eso me parece que a una copia no estaría tan mal. Para empezar, esa carta es boca arriba, por lo cual cartas seteadas pues no se ven afectadas. Para continuar, es una carta que aunque sí es bastante molesta y sí puede tener muchos materiales y su invocación es muy sencilla, se le puede hacer un kaiju, se le puede romper de alguna manera, entonces se puede jugar contra ella y una vez te la quitas la puedes desterrar del cementerio o lo que sea. Entonces me parece que a una copia no habría estado tan mal, porque la verdad el deck no hace recover desde destierro, entonces desterrarle la Trident le puede fastidiar bastante. Pero bueno, ahora mismo es una carta que tenemos baneada. Yo espero que en un futuro tengamos al menos esta carta a una copia, porque sí que me parece que puedes jugar contra ella. Y nada más. La Zodiac Trident es básicamente el dragón del Zodíaco chino y es como la carta más insignia del deck, es el boss monster más interesante. Después tenemos a Borbow. Borbow está bastante bien y es el cerdo en el Zodíaco chino. Está bien, tiene un efecto muy bueno, el problema es que tiene unos requisitos excesivamente altos. Aparte del de invocación y el de ataque, el que tiene es que esta carta puede atacar directamente al oponente y cuando inflige daño de batalla al oponente, mientras tenga 12 o más materiales Steed, podemos mandar tantas cartas como sea posible de la mano y el campo del oponente al cementerio para luego cambiar esta carta a posición de defensa. Cosa que está bastante bien porque básicamente le vamos a mandar muchísimas cartas al oponente, pero necesita 12 materiales o más, lo cual hace bastante difícil de activar este efecto. Y por último tenemos al buey, a la representación del buey en el Zodíaco chino y la carta más rota del deck, la carta que hizo que este deck fuese tier 0, la carta que, bueno, está baneada ahora mismo en formato, carta que hizo también que se vendiesen muchas cajas de la edición de Raging Tempest, también carta que baneó otras muchas cartas de manera indirecta y estoy hablando de Broadbull. Broadbull es una carta, como veréis, estúpida. Tiene un efecto muy bueno, tiene una sinergia muy buena dentro del deck, unos requisitos de invocación muy útiles, es muy genérica. Entonces es una carta que tenía todas las papeletas para ser baneada porque es muy útil. El problema es que esta carta, como salió en Secret Rare, Konami yo entiendo que quiso vender varias copias de esta carta. Entonces no la tocaron hasta ya decidir que ya era bastante obvio que tenía que quitarse en medio a Zodiac. Por consiguiente, cartas como por ejemplo Emerald, como por ejemplo Norden, se fueron al baneo porque dentro de este deck tenían una sinergia absurda. Creo que si hubiesen quitado este Broadbull a tiempo, todas esas cartas se podrían haber quedado en el formato al menos a una copia. Entonces no me parece tan correcto la jugada que hicieron con este Broadbull. ¿Por qué es tan bueno este Broadbull? Bueno, aparte del efecto de invocación, que lo hace genérico y demás, tiene un efecto que dice que una vez por turno podemos quitar un material Steed de esta carta para añadirnos un guerrero bestia que pueda ser invocado normal o seteado desde el deck a la mano. ¿Por qué es tan bueno? Para empezar, porque nos añade un guerrero bestia, no un monstruo Zodiac, por lo cual podemos añadir cualquier guerrero bestia que vayamos a meter dentro del mazo. De segundas, tiene que ser invocado normal o seteado. Realmente dentro del deck de Zodiac busca cualquier cosa. Entonces nos está buscando cualquier carta. Nos está buscando Whiptail, nos está buscando Raptier, nos está buscando Ramram. Nos busca cualquier carta útil dentro del mazo. Thoroughblade. Entonces está muy bien la carta. Y además tenía un combo súper absurdo con Raptier. Porque lo que hacías era invocabas Raptier, invocabas encima de esa Raptier Borbow, luego invocabas este Broadbull y activabas el efecto de Broadbull, quitabas el Borbow y bajabas una Raptier, luego quitabas la Raptier y te buscabas, y ya tenías una Raptier y un Broadbull para hacer Link, más materiales en mano, para invocar, para hacer lo que te diese la gana. Entonces era una carta absurda, y entiendo que se banease. Aún así, lo que os digo, yo me parece que esta carta deberían haberla baneado en un principio y que no hubiesen andado tocando el resto de cosas dentro del formato. Pero bueno, es la decisión que tuvo Konami. Y estos serían los monstruos Steed que tiene el arquetipo. El arquetipo está bastante guay, es muy chulo en cuanto a diseño, el concepto también me parece bestial. El problema es que, bueno,
ahora mismo está bastante tocado porque con Raft Tier 1 podemos hacer poco, aparte del efecto de Foolish Burial, el otro efecto se pierde. Trident era una carta bastante buena como boss monster y que esté baneada, pues bueno, la verdad, le resta mecánicas al deck para tener una carta potente en campo, porque los otros Steed son más como de apoyo, entonces básicamente tienen el boss monster baneado. Broadbull, que es un buscador, sí que es cierto que está roto, entonces yo lo dejaría en baneados, pero bueno, también tiene al buscador principal del deck tocado. Y aunque tengamos la Barreicha 3, que es una carta muy buena, no es tan útil, entonces tenemos ese pequeño problema. Pero bueno, aún así, me habéis pedido el tutorial de arquetipo de los Studiac y aquí lo tenéis. Subiré un deck, intentaré montar uno, aunque sea bastante complicado, pero intentaré traeros uno. Y nada más, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, compartidlo con quien queráis o creéis que le puede ser de utilidad. Pasaos por Twitter para ver noticias, por Facebook para ver noticias, publicaciones y pequeñas replays, por Instagram para ver fotos y replays, por Discord para descargar decks, miniaturas y hablar con nosotros. Recordad apoyar al canal en Patreon para que esto siga creciendo y siga subiendo vídeos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.